a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos algo verdaderamente explosivo que compartir, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y ha dejado a millones de personas en todo el planeta completamente boquiabiertas. Sí, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Después de años de especulaciones, de incontables rumores y de un sinfín de deseos por parte de los fans, una revelación ha llegado para redefinir por completo todo lo que creíamos saber sobre la relación entre estos dos íconos. Es una noticia que nadie vio venir, que nos hace cuestionar cada entrevista, cada interacción y cada silencio del pasado. Si eres fan de esta icónica pareja, si seguiste con devoción su historia en la pantalla y anhelabas un final feliz para ellos en la vida real, o simplemente te encanta el drama y los giros inesperados en el mundo de las celebridades, asegúrate de quedarte hasta el final de este vídeo porque lo que te voy a contar te dejará sin aliento. Y por supuesto, antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones exclusivas y mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en el fascinante universo de las estrellas turcas. Desde los días gloriosos de Erkencikus, la serie que los catapultó a la fama mundial y los grabó en el corazón de millones, Can Yaman y Demet Özdemir han sido mucho más que simples compañeros de pantalla. Su química, esa chispa innegable que trascendía la televisión, generó un fenómeno global que se conoció como Candem. No era solo una actuación, para muchos, era una historia de amor real que se desarrollaba ante nuestros ojos. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo apuntaba a algo más profundo. Durante meses, los sets de rodaje y los eventos promocionales se convirtieron en un escenario para una telenovela fuera de la ficción, con fans analizando cada detalle, cada foto y cada palabra en busca de confirmación de un romance que sentían que estaba destinado a ser. Pero como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática, el escrutinio constante y las demandas de sus respectivas carreras terminaron por poner una distancia, al menos de cara al público. Sus representantes y ellos mismos, en varias ocasiones, negaron cualquier relación más allá de la amistad y el profesionalismo, dejando a la inmensa mayoría de sus seguidores con un sabor agridulce y una pregunta persistente, ¿y sí? A medida que sus caminos profesionales se bifurcaron, Can Yaman se embarcó en una exitosa carrera internacional, conquistando Italia con producciones como Viola come il mare y preparando proyectos ambiciosos como la nueva Sandokan. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más versátiles y queridas de su generación con series como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Cada uno tuvo sus propias relaciones mediáticas y sus propios desafíos, y parecía que la era Candem había quedado atrás, como un hermoso recuerdo de una época dorada. Can tuvo una relación muy pública con la periodista italiana Diletta Leotta, que ocupó portadas y generó un debate interminable. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que tristemente terminó en divorcio. En esos momentos los fans, aunque seguían queriendo a la pareja de ficción, aceptaron que sus vidas habían tomado rumbos distintos. Pero en el fondo, una pequeña chispa de esperanza nunca se apagó por completo. Las redes sociales seguían llenándose de ediciones de vídeo, de collages de sus momentos juntos y de comentarios que año tras año preguntaban, ¿cuándo volverán a estar juntos? Y es precisamente esa chispa la que hoy, 9 de diciembre de 2025, ha prendido una hoguera inmensa. Lo que voy a contarles no es un rumor de pasillo, ni una especulación de un foro de fans. Es una noticia que ha sido confirmada por múltiples fuentes cercanas a ambos artistas y, de forma indirecta, por sus propios equipos de relaciones públicas, quienes se vieron obligados a emitir comunicados tras la avalancha de pruebas que inundó la prensa turca y europea. La bomba estalló esta mañana cuando una reconocida revista de espectáculos, conocida por su fiabilidad, publicó en exclusiva unas fotografías y detalles que dejaron a todos sin aliento. Can Yaman y Demet Özdemir no solo están juntos de nuevo, sino que han estado manteniendo su relación en el más absoluto secreto durante los últimos 2 años, y lo más impactante de todo es que están comprometidos. Sí, escucharon bien. Can y Demet están comprometidos para casarse. La propuesta, según la información filtrada, ocurrió en un viaje extremadamente privado que realizaron a principios del verano de 2025 en un destino paradisíaco, lejos de las miradas indiscretas. Se dice que Can le pidió la mano a Demet en una cena íntima al atardecer, con un anillo que, según fuentes, es una joya única diseñada especialmente para ella, engastada con una esmeralda que simboliza el color de sus ojos. La revista incluso publicó una foto,
tomada aparentemente por un paparazzi a mucha distancia con un teleobjetivo, donde se ve a Demet luciendo discretamente un anillo en su dedo anular. Una imagen que rápidamente se volvió viral y desató el caos en las redes sociales. La revelación no tardó en ser confirmada por el portavoz de Demet Özdemir, quien, ante la evidencia, se limitó a decir que la señorita Özdemir se encuentra en un momento personal muy feliz y discreto, y que pide respeto para su privacidad. El equipo de Can Yaman, aunque un poco más hermético, no desmintió la noticia, sino que emitió un comunicado similar, pidiendo espacio para que la pareja pudiera disfrutar de este momento tan importante. Es importante destacar que estas declaraciones, aunque no confirman explícitamente el compromiso, tampoco lo niegan, lo cual en el mundo de las celebridades es prácticamente una confirmación tácita cuando la evidencia es tan abrumadora. ¿Pero por qué tanto secreto? Esta es la pregunta que todos se hacen. Durante los últimos 2 años, desde finales de 2023, cuando ambos habían terminado sus respectivas relaciones anteriores y se encontraban en un punto de inflexión en sus vidas, comenzaron a reencontrarse. No como colegas, no como amigos, sino de una forma mucho más profunda. Según las fuentes, decidieron mantener su amor alejado del ojo público por varias razones. Primero, querían proteger su relación de la misma presión que, quizás, había contribuido a su separación inicial. Querían construir algo sólido, genuino, sin la constante especulación de los medios y las expectativas de los fans. Aprendieron de sus errores pasados, de la forma en que sus relaciones anteriores fueron diseccionadas y analizadas públicamente. Querían que su amor creciera en la intimidad, de forma orgánica, sin la sombra de Can Dem como una etiqueta, sino como Can y Demet, 2 personas enamoradas. Además, ambos han madurado muchísimo en estos años. Can, con su experiencia internacional, ha aprendido a manejar mejor la fama y la privacidad, aunque su vida siempre es un foco de atención. Demet, por su parte, tras su matrimonio y divorcio, ha valorado aún más la importancia de la discreción en su vida personal. Este pacto de silencio, de amor clandestino, les permitió consolidar su vínculo lejos de las cámaras, forjando una conexión más fuerte y profunda que nunca. Ahora, en retrospectiva, muchos de los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos cobran un nuevo significado. ¿Recuerdan esa entrevista de Demet hace unos meses donde hablaba de encontrar la verdadera paz en su vida privada? ¿O la reciente y poco publicitada visita de Can a Estambul, supuestamente por asuntos familiares, que fue tan breve que casi nadie la notó? Se dice que durante esas visitas secretas, Can y Demet habrían estado compartiendo momentos clave en sus vidas. Incluso algunos seguidores más observadores habían notado una especie de brillo especial en los ojos de ambos en sus recientes apariciones públicas, una energía renovada que ahora se entiende perfectamente. Era la felicidad de un amor reencontrado y secreto. La noticia ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales. Almohadilla Can Dem is back y almohadilla Engagement Surprise han sido tendencia mundial durante horas. Los fans están eufóricos, conmovidos hasta las lágrimas, sintiendo que sus sueños más locos finalmente se han hecho realidad. Hay una sensación de vindicación entre aquellos que siempre lo supieron, que nunca perdieron la fe en su amor. Y para aquellos que dudaban, la sorpresa es mayúscula, una prueba de que a veces el destino tiene planes más intrincados de lo que podemos imaginar. Las implicaciones de esta noticia son enormes. Para sus carreras, esto podría significar un nuevo capítulo. ¿Volverán a trabajar juntos? La demanda de una nueva serie o película con ambos como protagonistas se ha disparado exponencialmente en las últimas horas. Su valor como pareja de estrellas se ha multiplicado. Para la industria, es un recordatorio del poder de una historia de amor que resuena más allá de la pantalla. Y para el público es una inyección de esperanza en que el amor verdadero, ese que parece sacado de un cuento de hadas, a veces sí que encuentra su camino, incluso contra viento y marea, incluso después de años de silencio. Este giro inesperado no solo nos ha sorprendido, sino que nos ha recordado la magia de sus inicios y la persistencia de un vínculo que al parecer nunca se rompió del todo. Es la historia de un amor que se negó a morir, que se mantuvo vivo en la intimidad, esperando el momento perfecto para revelarse al mundo y, una vez más, dejarnos a todos soñando. Así que ahí lo tienen, una noticia que ha reescrito las reglas y ha demostrado que el amor, a veces, prefiere el silencio y la paciencia antes de gritar a los 4 vientos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, que muchos creíamos concluida, acaba de añadir su capítulo más sorprendente y romántico hasta la fecha, preparándonos para una boda que seguramente será uno de los eventos del próximo año.
Gracias por acompañarme en este análisis de una de las noticias más impactantes del año, una que sin duda permanecerá en la memoria colectiva por mucho tiempo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se esperaban esta noticia? ¿Son de los que siempre creyeron en el amor de Khan y de Met y se sienten vindicados hoy? ¿O están tan sorprendidos como yo con esta revelación que cambia todo lo que sabíamos? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus teorías y sus emociones. Denle un buen me gusta a este vídeo si les ha resultado tan fascinante como a mí, compártanlo con otros fans de Khan y de Met para que también se enteren de esta increíble noticia. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y análisis sobre el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso lleno de sorpresas.